No sé si vieron aquella película en la que el argumento principal era el Día de la Marmota. Una película en la que iba repitiéndose el mismo día una vez tras de otra. El mismo día una vez tras de otra. Como un castigo, como una condena. Así me sentí ayer en esta Cámara escuchando al señor presidente. Escuchamos otra vez la Arcadia feliz donde está instalado el presidente dende fai 4.105 días, 135 meses y 11 años. Ni más ni menos. Y no voy a decir que me pasaron rápido. El mismo cuento de la buena pipa. De lo que escuchamos un año sí y otro año también. Y igual, está en el gobierno que está en la oposición. No deja de cansar tanta autocomplacencia y la ausencia de la mínima autocrítica. El estado de la felicidad en la que vive el presidente de FAI 11 años, junto con los sistemáticos y permanentes sobrecostos de la obra pública en Asturias, son el verdadero fecho diferencial de la autonomía asturiana. Ni la cultura, ni la lengua, ni la identidad. No, señor presidente. El fecho diferencial son la felicidad y los sobrecostos. Y esto, señor presidente, también lo dice todo el mundo. Usted, señor presidente, vive en un estado de felicidad que no se corresponde con la realidad de este país. Una realidad que iba a conocer si saliera de vez en cuando de su Audi o de la moqueta del su despacho y preguntara a la xente. Igual a la misma xente que trabaja en esta Cámara, a los hombres y a las mujeres que trabajen en la Xunta General, a los que bajó el sueldo un 5%, o en el Principado, donde además del sueldo quitaron, entre otras cosas, les ayudes para los fíos y les fíes con discapacidad. O en educación, donde se recortaron más de 500 puestos de trabajo de profesores interinos y no se cubrieron más de 300 jubilaciones. O en la sanidad, donde se quiere privatizar servicios, donde se recorten puestos de trabajo, donde se quiten camas en los hospitales. Pregunten Cangas, pregunten el Valle del Nalón, pregunte yo, señor presidente. Igual no tienen tampoco la misma percepción de la realidad que usted. Igual piensen que las medidas de ajustes que puso en marcha su gobierno fan pagar la crisis a los que no la generaron. Igual piensen que en esas medidas de ajuste acaben con los servicios públicos fundamentales como la sanidad o como la educación. Y era bueno que preguntara sobre la percepción de la solidaridad a los trabajadores de Naval Sisión, a los de Juliana, a los de Venturo 21, a los de Alas Aluminio, a los de las instalaciones deportivas de Riaño y La Felguera. También podría preguntar a la gente de las comarques mineres qué os parece de los recortes de los fondos de reactivación. Igual no tienen la misma opinión. La verdad es que no se quiere escribir, no sé quién escribirá los sus discursos. Igual y es mismo que lo asesoró en la carrera profesional o en la ley de evaluación docente. Señor presidente, usted como matemático va a entenderlo. Decía Edward Kennedy que en política pasa como en las matemáticas. Todo lo que no es totalmente correcto está mal. Eso es lo que falla usted. Contar la verdad. Pero no una verdad que no es del todo correcta, que la maquilla según el su gusto, que la saca de contexto, que la envuelve en un papel de regalo guapo, de colorinas, pero muy caro para este país. Desde el Bloque por Asturias no nos resignamos a que las políticas de recortes y las recetas no liberales sean la solución a los problemas de Asturias. Desde el Bloque por Asturias no renunciamos a encarar la crisis desde la izquierda, de luchar por un futuro digno para la xente. Por eso no compartimos la su propuesta de gobierno, una propuesta de gobierno reducida a la gestión claudicante y no liberal de la crisis económica. No compartimos unas medidas de ajustes que ataquen a trabajadores, pensionistas y personas sin trabajo, que ponen en peligro la posibilidad de vivir y trabajar en nuestro país y condenanos a la exclusión, al paro y a la inmigración. Dese cuenta, presidente, abra los huellos, porque la xente migrante en Asturias representa menos del 3%, mientras que en la media en el resto del Estado ye del 11,6%. Este dato amuesa lo poco atractivo que resulta venir a trabajar a Asturias por lo prove de la su actividad económica y la falta de expectativas. Los datos son objetivos. Casi 80.000 personas en paro, casi un 20% de personas paradas, un incremento del 4,18 en el último mes, un incremento del 7,97 en el último año.
a su política económica y una verdadera desgracia que demuestra cada día la súa incapacidad para sacarnos de la crisis y crear empleo estable y de calidad. Miles de mozos y de moces marchen de Asturias a buscar trabajo, a buscarse la vida. Son los que usted llama les leyendas urbanes. Son los miles de mozos y moces que están condenados a vivir y trabajar fuera de Asturias. Son los mozos y moces que no quieren ver que invisibilizan el su discurso autocomplaciente. Pero mire, casi el 25% de la población asturiana tiene más de 65 años. Casi 20.000 mozos y moces marchen todos los años de Asturias y los índices de natalidad son de los más bajos del mundo. Somos cada vez menos. Esta es la realidad, señor presidente. Con este panorama, no tiene que extrañar que más de la mitad de los ciudadanos y de las ciudadanas, el porcentaje más alto del Estado español, piense que el Gobierno del Principado no tiene capacidad para defender los intereses de Asturias. Pero llega más, señor presidente, cada día, desde Madrid, anúncienos una medida nueva que pone en peligro miles de puestos de trabajo, mientras el Gobierno del Principado, en una actitud vergonzosa, calla, intenta justificar lo injustificable y amuesa una actitud de complicidad intolerable. Ya que ustedes no dan respuesta al recorte en infraestructuras y vivienda, al ataque al futuro de la minería del carbón o a la congelación de las pensiones. No dan respuesta a la mengua de los sueldos, de les y los trabajadores públicos, a la renuncia de la reforma del sistema financiero y fiscal, a la propuesta de copago sanitario y a la reforma del mercado laboral que convierte el despido en libre y gratuito. Ustedes no responden a las necesidades de la gente de Asturias. Todo esto, junto con la aprobación en el Parlamento asturiano de la llamada Ley de Ajuste, que contempla graves recortes en el empleo, ayudas y políticas sociales, son el primer paso para acabar con la sanidad y la educación públicas, con las políticas sociales y con lo poco que nos queda del llamado Estado de Bienestar. El Gobierno del Principado tiene que defender los derechos de Asturias ante el Gobierno de Madrid. Tiene que ponerse de pies y dar una respuesta contundente a las agresiones permanentes contra Asturias. Asturias carece de una crisis económica y financiera que están pagando los que no la generaron. Soporta una crisis social por cuenta de la desigualdad y la provitud, que cada vez son mayores. Soporta una crisis ecológica que tiene el son mayor exponente en el cambio climático. Una crisis que amuesa el fracaso de un modelo neoliberal injusto e insostenible. Y usted y los consejeros siguen queriendo convencernos de incineradores y líneas de alta tensión. En Riva vienen a una comparecencia y dinos el consejero de Medio Ambiente que no va a cumplir los acuerdos de esta Xunta Xeral, que digan lo que quieran los representantes del pueblo asturiano, porque él va a hacer lo que quiera. Y él es ejemplo perfecto de un demócrata. Así da gusto. Y usted sigue empeñado en intentar convencernos de la bondad de las recetas de axustes afitadas en el patrón neoliberal. Unas recetas de axuste que ni sirven para resolver los graves problemas sociales presentes en forma de provitud y paro y precariedad laboral, que no sirven para avanzar en un cambio de modelo basado en la equidad social y la sostenibilidad ecológica. El Bloque por Asturias rechaza rotundamente el proyecto de ley del Principado de Asturias de medidas urgentes de contención del gasto y en materia fiscal para la reducción del déficit público y las medidas complementarias aprobadas el 21 de xunetu y el 4 de agosto. El Gobierno del Principado impuso un recorte de los sueldos públicos, mucho más allá de lo que ya de obligado cumplimiento. Les y los trabajadores públicos ya lo vieron descontado en la nómina de xuno, con descuentos en retribuciones básicas y en complementos. La ley aprobada y un durísimo ajuste social conformado por un conjunto de recortes salariales y fiscales es sin precedentes en Asturias, que afecten directamente a los y a las trabajadores públicas, a las personas paraes, a la educación, a la sanidad, a las políticas sociales y a los ciudadanos y ciudadanas que más apoyos necesiten en estos momentos. La reducción del sueldo de los y las trabajadores públicos y un golpe sin precedentes a las personas que día a día sostienen con su esfuerzo servicios tan esenciales para la población como son la educación o la sanidad, la atención a la dependencia o las políticas sociales. Representa un retroceso de la inversión social, un recorte salarial y un golpe a los sectores más vulnerables de la población, y un freno al desarrollo y al crecimiento económico y un nuevo ataque, si es sin precedentes, a la creación de empleo.
Todo esto en un conxunto de congelación de pensiones, de renuncia a polítiques actives de empleo, de enorme precariedad laboral y con una reforma laboral involucionista que garantiza el despido libre y gratuito. Renuncia al reparto xusto y equitativo del esfuerzo necesario para una salida social de la crisis y carga todos los recortes y responsabilidades sobre los y les trabajadores públicos, les persones paraes y los sectores más vulnerables de la población. Fai caer la dureza del axuste sobre el colectivo de trabajadores públicos. Representa un recorte de puestos de trabajo, una amenaza de despido para miles de empleados interinos y la non contratación de sustituciones eventuales. Además, y un ataque sin precedentes a la concertación social y al marco de relaciones laborales y supone una grave rotura de los acuerdos firmados y de la negociación colectiva. En vez de ir a por los y los trabajadores públicos a recortar empleo o políticas sociales, quienes apoyaron esta ley de ajuste deberían enfrentarse, por poner algunos de ejemplos, a poner freno a los sobrecostes de Luca o del Musel, a la suspensión de las retransmisiones del fútbol o la Fórmula 1 de la televisión pública, al recorte de gastos en el saco en sin fondo del Instituto Adolfo Posada, a los terribles gastos que supone la privatización del servicio de informática o a la paralización de proyectos faraónicos multimillonarios. Las medidas cobardes, injustas y discriminatorias que se están imponiendo son una carga muy pesada para el crecimiento económico y los servicios públicos y están teniendo un impacto negativo en la economía asturiana que está viendo reducido drásticamente el consumo por la dinamización del poder adquisitivo de les y los trabajadores públicos, que en muchos casos son mileuristas. El Gobierno del Principado, con esta ley de ajuste, convierte en fiel escudero y correa de transmisión de las políticas más xabaces contra el llamado Estado del Bienestar en Asturias, el recorte de salarios y de políticas sociales y un ataque a los sectores públicos y una renuncia a enfrentar la crisis desde la izquierda y una muestra de enorme cobardía ser incapaces de plantear una progresividad fiscal verdadera y ser solamente capaces de recortar salarios a los y les trabajadores y subir impuestos indirectos, como y el caso del IVA, que solo machaquen a los que menos tienen. Usted, señor presidente, agarra el violín con la mano izquierda, pero toca luego la derecha. Y tiene mala memoria o tiene olvidos. Non sentimos que falara nada de la ley de biodiversidad y de paisaje, de la ley de calidad de los servicios sociales, de la ley de acceso a la vivienda, de la ley de protección ambiental, de la Ley de Salud y Servicios Sanitarios, de la Ley de Prevención y Asistencia en materia de drogodependencia, de la Ley de Regulación de la Función Pública. Tampoco sentimos ayer que falara nada de la Ley de Evaluación Docente, donde entre 3.000 y 3.500 docentes están discriminados porque por el mesmo trabajo non cobren lo mismo. Non sentimos nada que cuando pensaba pagar los atrasos. También se olvidó falar de la carrera profesional. Mire, tampoco sentimos que falara nada sobre su amigo José Luis Moreno. Estábamos esperando que nos contara de qué falaron en sus reuniones de presidencia de gobierno. Estábamos esperando que nos dijera cuánto nos costó la gala desastrosa que organizó para la TPA por cuenta del Día de Asturias. Cómo fue el proceso de adjudicación y contrato. Estábamos esperando que nos dijera qué contratos firmó el grupo José Luis Moreno con el Principado de Asturias o con el ente público de comunicación. Y, por supuesto, ni una sola palabra de política lingüística. Mire, tengo que decir que eso sí que no nos sorprendió. Ya lo esperábamos. Poco había que decir sobre la especialidad de la lengua asturiana, de la lengua en la RTPA, del apoyo a la red de normalización lingüística